Millonario humillado por el novio de su hija después de fingir ser su chofer. Don Alejandro se encontraba en su despacho, un espacio elegante y acogedor situado en el corazón de la Ciudad de México. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de logros empresariales, viajes y momentos familiares. Sin embargo, a pesar del éxito que lo rodeaba, su mente estaba ocupada por una preocupación creciente. Desde su ventana, observaba a su hija Valeria, una joven de 20 años, que reía con Daniel, su novio, en el jardín. La luz del sol brillaba sobre ellos, pero en el corazón de Alejandro, una sombra se cernía. Valeria era el orgullo de Alejandro. Una estudiante brillante con grandes sueños, su inocencia y su idealismo siempre habían sido un bálsamo para el corazón del padre. Sin embargo, desde que había comenzado su relación con Daniel, algo en su comportamiento había cambiado. Alejandro notaba que su hija se alejaba poco a poco de su círculo de amigos, especialmente de Tomás, su amigo de la infancia. Era un cambio que le inquietaba. No puedo sacudirme esta sensación, murmuró Alejandro para sí mismo, mientras observaba a Valeria. Tenía un fuerte deseo de protegerla, pero también sabía que, a veces, la protección podía ser excesiva. Con un suspiro profundo, decidió que debía conocer mejor al joven que había capturado el corazón de su hija. La tarde siguiente, Alejandro hizo un esfuerzo consciente por invitar a Daniel a cenar. Se preparó para la ocasión, eligiendo uno de sus mejores trajes, como si se tratara de una reunión de negocios. Cuando Valeria le mencionó que Daniel no podría asistir porque tenía un compromiso previo, una ola de frustración recorrió a Alejandro. ¿Qué tipo de compromiso puede tener que le impida conocer a tu padre?, preguntó, tratando de ocultar su descontento. Valeria, con una sonrisa inocente, le respondió: Papá, Daniel es muy ocupado. Está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Pero te prometo que lo conocerás pronto. Espero que sí. Quiero saber quién es el chico que ha robado tu atención, dijo Alejandro, tratando de mantener un tono amable, aunque su preocupación crecía. A medida que pasaban los días, Alejandro continuaba haciendo intentos fallidos para reunirse con Daniel. Cada vez que se organizaba algo, siempre había una excusa. Un viaje de trabajo inesperado, una reunión que se había prolongado, o simplemente el hecho de que Daniel estaba muy ocupado. La inquietud de Alejandro se transformó en una tormenta de desconfianza. ¿Qué estaba ocultando ese joven? Una tarde, mientras hacía una llamada de negocios en su oficina, escuchó risas provenientes del jardín. Se asomó por la ventana y allí estaban Valeria y Daniel, compartiendo un momento de complicidad que le hizo fruncir el ceño. Valeria se reía de algo que Daniel había dicho, y en ese instante, Alejandro sintió un nudo en el estómago. No era celos, sino un profundo sentido de protección que lo impulsaba a actuar. Rodrigo, dijo Alejandro al teléfono, interrumpiendo su conversación de negocios. Necesito que me ayudes. Quiero saber más sobre Daniel. No me gusta lo que he visto. Rodrigo, un viejo amigo y socio de confianza, se mostró intrigado. Tenía una empresa de servicios personalizados y sabía cómo obtener información sobre casi cualquier persona. ¿Estás seguro, Alejandro? No quiero que parezcas un padre sobreprotector. Los jóvenes necesitan su espacio. Lo sé, pero, Alejandro se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Creo que hay algo más. No me gusta que Valeria se aleje de sus amigos. Y Daniel, no puedo explicarlo, pero no me da buena espina. Rodrigo asintió. Entiendo. Permíteme hacer algunas averiguaciones. Te llamaré en cuanto tenga algo. Mientras tanto, en el jardín, Valeria y Daniel continuaban disfrutando del momento. Daniel, con su cabello despeinado y su mirada intensa, parecía encantador, pero Alejandro no podía evitar sentir que había algo oscuro detrás de esa fachada. ¿Por qué no has presentado a tu padre?, preguntó Valeria, mientras se dejaba caer sobre la hierba, mirando a Daniel con ojos brillantes. Oh,
Ya sabes cómo son los padres, respondió Daniel, encogiéndose de hombros. A veces son un poco difíciles de impresionar. Mi papá es un buen hombre, replicó Valeria, con firmeza. Estoy segura de que le caerás bien. Solo necesitas ser tú mismo. Daniel sonrió, pero en sus ojos había una sombra que Valeria no percibió. Había algo en su mirada que Alejandro había notado, una ambición desmedida, un deseo de escalar posiciones a cualquier costo. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para salir con Daniel, Alejandro la llamó a su oficina. Valeria, comenzó, intentando sonar sereno. ¿No crees que deberías pasar más tiempo con tus amigos? Tomás, por ejemplo, ha estado muy preocupado por ti. Papá, dijo Valeria, con un suspiro. Tomás es un buen amigo, pero Daniel y yo estamos en una etapa diferente ahora. ¿Diferente?, preguntó Alejandro, con un leve tono de incredulidad. ¿Significa que vas a dejar a tus amigos por un chico? Valeria frunció el ceño. No estoy dejando a nadie. Solo estoy creciendo, papá. Estoy enamorada. Quizá deberías hablar con Tomás, sugirió Alejandro, intentando suavizar la conversación. No quiero que pierdas el contacto con tus amigos. Valeria miró a su padre, sintiendo que la conversación se tornaba incómoda. Entiendo tu preocupación, pero necesito descubrir esto por mí misma. Alejandro la observó alejarse por el pasillo, sintiendo que cada vez más se estaba distanciando de la hija que conocía. La angustia se asentó en su pecho como una piedra. La decisión estaba tomada, debía investigar a fondo a Daniel. No podía permitir que su hija se lastimara. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alejandro tomó su teléfono y escribió un mensaje a Rodrigo. Necesito que me cuentes todo lo que puedas sobre Daniel. No puedo seguir con esta incertidumbre. Al presionar enviar, sintió que había dado el primer paso hacia una acción que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Al día siguiente, Alejandro se despertó con la determinación de proteger a Valeria. No podía dejar que la ambición de un joven desconcertante arrastrara a su hija a un abismo del cual no podría escapar. Con el corazón acelerado, pensó en las posibilidades y en lo que descubriría sobre Daniel. La sombra de la incertidumbre se alzaba, y Alejandro estaba decidido a enfrentarse a ella. Don Alejandro se sentó en una de las sillas de cuero del amplio despacho que ocupaba en su oficina, observando a Rodrigo con una mirada seria. Las luces del lugar iluminaban de manera tenue el espacio, creando un ambiente propicio para la conversación que estaban a punto de tener. La preocupación por su hija Valeria y su relación con Daniel había tomado el control de sus pensamientos, y sabía que debía actuar con cautela. Rodrigo, tengo un mal presentimiento sobre Daniel, comenzó Alejandro, rompiendo el silencio que pesaba como una nube en el aire. No puedo dejar que mi hija se involucre con alguien que no conozco bien. Rodrigo, que había sido amigo de Alejandro durante años, lo miró con comprensión. Era un hombre robusto, de cabello canoso y una sonrisa que siempre parecía esconder algún secreto. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en su escritorio. Entiendo tus preocupaciones, Alejandro. La ambición puede llevar a la gente a hacer cosas desesperadas. Pero, ¿qué planeas hacer? Quiero averiguar quién es realmente, respondió Alejandro, sus ojos brillando con determinación. Necesito un plan que me permita acercarme a él sin que lo sospeche. Rodrigo asintió, pensativo. Sabía que la situación era delicada y que cualquier error podría poner en peligro no solo la reputación de su amigo, sino también el bienestar de Valeria. Después de unos momentos de reflexión, se le ocurrió una idea. Podría ofrecerle un trabajo en mi empresa. Algo que lo ponga en una posición donde tenga que demostrar su valía. Si es sincero, lo hará. Pero si tiene intenciones ocultas, se le verá el plumero. Eso podría funcionar, dijo Alejandro, sintiéndose más aliviado. Necesitamos un apodo, algo que no despierte sospechas. Podemos llamarlo Juan, un nombre común.
Nadie pensará que hay algo raro en eso, sugirió Rodrigo, con una sonrisa astuta. Lo contactaré y se lo ofreceré. Alejandro se sintió un poco más tranquilo, aunque la inquietud seguía latente en su interior. La idea de que su hija pudiera estar involucrada con alguien que no le traía buenas vibras lo mantenía alerta. Se levantó, decidido a seguir adelante con el plan. Gracias, Rodrigo. No sé qué haría sin tu ayuda. Estamos en esto juntos, amigo, respondió Rodrigo, dándole una palmada en la espalda. Haré lo que sea necesario para proteger a Valeria. Unos días más tarde, Rodrigo se sentó en su oficina, revisando algunos documentos, cuando decidió hacer la llamada a Daniel. Sabía que el joven estaba ansioso por encontrar oportunidades que lo impulsaran en su carrera. Mientras marcaba el número, una mezcla de emoción y nerviosismo lo invadió. «Hola, Daniel», dijo Rodrigo, con una voz amigable. «Soy Rodrigo, amigo de don Alejandro. Quería hablar contigo sobre una posible oportunidad de trabajo que podría interesarte». Daniel, que se encontraba en su pequeño apartamento, no pudo ocultar su sorpresa. La voz del hombre era una mezcla de autoridad y calidez que le hacía sentir que estaba ante una puerta abierta hacia el éxito. «Hola. Claro, estoy interesado. ¿De qué se trata?». Rodrigo sonrió, sintiendo que estaba logrando lo que se había propuesto. «Estamos buscando a alguien para ocupar un puesto en nuestra empresa de servicios personalizados. Tu perfil parece encajar perfectamente. Me gustaría que vinieras a una reunión para discutirlo en detalle». «Sí, por supuesto, estaré allí», respondió Daniel, su voz llena de entusiasmo. «Gracias por esta oportunidad». Rodrigo colgó el teléfono, sintiendo una satisfacción momentánea. Sabía que había capturado la ambición de Daniel y ahora solo quedaba esperar que todo saliera según lo planeado. Mientras tanto, don Alejandro se encontraba en su hogar, esperando que su amigo le diera noticias. La ansiedad le provocaba caminar de un lado a otro en el salón. Cuando finalmente Rodrigo llegó, Alejandro lo recibió con una mirada inquisitiva. «¿Cómo te fue?». «Hablé con Daniel», respondió Rodrigo, tomando asiento. «Está muy emocionado por la oportunidad. Creo que está ansioso por demostrar su valía». «Eso es lo que quiero saber», dijo Alejandro. «Quiero que lo mantengas bajo observación. Necesito saber qué realmente busca». Rodrigo asintió, comprendiendo la preocupación de su amigo. «No te preocupes. Mantendré los ojos en él». Al día siguiente, Daniel llegó a la oficina de Rodrigo con una sonrisa de oreja a oreja. Se sentía importante y listo para enfrentar un nuevo reto. La idea de trabajar en una empresa reconocida lo llenaba de orgullo, y su ambición lo impulsaba a dar lo mejor de sí. «Hola, Rodrigo», saludó Daniel, mientras entraba en la oficina. «Estoy listo para comenzar». Rodrigo lo observó por un momento, notando la energía que emanaba el joven. «Me alegra que estés aquí, Daniel. Quiero que sepas que esta oportunidad es solo el comienzo. Tendrás que trabajar duro, pero sé que puedes hacerlo», dijo, tratando de infundirle confianza. «No se preocupe, estoy dispuesto a darlo todo», respondió Daniel, sintiéndose valorado. «Esta es mi oportunidad para brillar». Rodrigo sonrió, satisfecho. Sabía que estaba cultivando la ambición de Daniel y, al mismo tiempo, acercándose a la verdad que su amigo Alejandro necesitaba conocer. Mientras tanto, don Alejandro esperaba ansioso la llamada de Rodrigo, imaginando cómo se desarrollaría todo. Se sentía como un cazador en la búsqueda de un venado astuto, listo para atrapar a su presa. Sabía que no podía dejar que su hija sufriera, y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para protegerla. En el fondo, Alejandro deseaba que Daniel fuera el hombre que su hija merecía. Sin embargo, la desconfianza que había cultivado en su corazón le decía que algo no estaba bien. La imagen de su hija riendo a carcajadas con Daniel lo llenaba de una mezcla de nostalgia y temor. El día avanzaba, y la tensión se palpaba en el aire.
Alejandro esperaba con ansias que todo se resolviera pronto, mientras sus pensamientos giraban en torno a su hija y el extraño que había entrado en su vida. La idea de que Valeria pudiera ser herida lo mantenía alerta y sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad sobre Daniel. Daniel se encontraba en su pequeño departamento, un lugar que había decorado con esmero, buscando dar la apariencia de un joven que había logrado mucho a su corta edad. Sin embargo, en su interior, pulsaba la inseguridad, esa sensación de que todo lo que había conseguido no era más que una fachada. Aquella mañana, al recibir la llamada de Juan, el chofer que había sido enviado por Rodrigo, sintió que finalmente había llegado su momento. «Hola, Juan», dijo Daniel, intentando esconder su nerviosismo. «Estoy listo para la tarea. ¿Qué necesito hacer?». La voz de Juan, suave y confiable, resonaba al otro lado de la línea. «Hola, Daniel. Esta es una gran oportunidad para ti. Necesito que recojas un paquete de la oficina de un cliente importante. Es muy valioso y debes tratarlo con suma delicadeza». «Claro», respondió Daniel, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. «No te preocupes, lo haré perfecto». Después de colgar, Daniel se miró en el espejo, ajustando su corbata con una mezcla de emoción y ansiedad. Se decía a sí mismo que este era el primer paso hacia su éxito. La idea de ser parte de algo grande lo entusiasmaba. Se vestía con su mejor traje, convencido de que las apariencias importaban en el mundo de los negocios. Cuando llegó al lugar indicado, un elegante edificio de oficinas en el corazón de la Ciudad de México, fue recibido por Juan, quien le indicó que lo siguiera. A medida que caminaban, Daniel no podía evitar sentir que sus ambiciones estaban más cerca de hacerse realidad. «Este cliente es muy importante para nosotros, Daniel», dijo Juan, manteniendo un tono serio. «Te confío esta tarea porque creo que tienes potencial». Daniel sonrió, sintiéndose halagado por la confianza depositada en él. «No te defraudaré, Juan. Haré todo lo posible para que estés satisfecho». Al llegar a la oficina, un recepcionista lo llevó a una sala donde un hombre de negocios de aspecto serio lo recibió con una mirada inquisitiva. «Aquí está el paquete», dijo el hombre, entregándole un maletín negro. «Cuida de esto». Daniel asintió, sintiendo el peso del maletín en sus manos. Era un símbolo de su nueva vida, de su ascenso. «No se preocupe, todo estará en orden», le aseguró, mientras se dirigía hacia la salida. Sin embargo, mientras caminaba de regreso al coche, la curiosidad comenzó a consumirlo. ¿Qué había dentro de ese maletín? Tal vez era el momento de descubrirlo. Se detuvo en un parque cercano, buscando un lugar aislado, y abrió el maletín con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de documentos apilados, algunos con sellos de empresas importantes y otros que parecían contratos. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de emoción y temor lo invadió. No eran solo papeles, eran oportunidades. «Esto podría cambiar mi vida», murmuró para sí mismo, mientras comenzaba a revisar los documentos con avidez. «Si tuviera esto en mis manos, podría negociar, podría». La idea de utilizar esos documentos para su propio beneficio comenzó a tomar forma en su mente. Era un riesgo, pero la ambición lo cegaba. ¿Por qué entregarlos intactos si puedo hacer algo más?, pensó, sintiendo que la adrenalina lo impulsaba a actuar. Daniel cerró el maletín y, con una sonrisa astuta, comenzó a trazar su plan. No podía dejar pasar esta oportunidad. El poder que esos documentos le otorgaban era demasiado tentador. Mientras tanto, don Alejandro, desde su oficina, observaba el comportamiento de Daniel a través de un video oculto. Su desconfianza hacia el joven se multiplicaba a medida que veía cómo Daniel se apartaba del camino convencional. «Este chico no es de fiar», murmuró don Alejandro, frunciendo el ceño. «Valeria merece algo mejor». No obstante, la preocupación lo llevó a hacer algo que nunca había imaginado: seguir a Daniel. Con la ayuda de Rodrigo,
quien había estado al tanto de cada movimiento del joven, decidieron trazar un plan para desenmascararlo. Don Alejandro sabía que debía proteger a su hija a toda costa. De vuelta al parque, Daniel estaba absorto en sus pensamientos. La idea de traicionar a quien le había confiado el paquete comenzó a tomar fuerza en su mente. Solo un poco, solo hasta que consiga lo que quiero, se decía, sintiendo cómo su moral se desvanecía lentamente. Nadie tiene que enterarse. Decidió regresar a su departamento, donde podría analizar los documentos con más calma. Mientras caminaba, su mente giraba en torno a las posibilidades que se abrían ante él. La imagen de Valeria sonriendo y apoyándolo en sus sueños se mezclaba con la idea de tener éxito, de ser alguien importante. Al llegar a su hogar, se sentó en su escritorio y comenzó a revisar cada hoja con avidez. Las cifras, las firmas, los nombres, todo parecía un rompecabezas que podía usar a su favor. Esto es solo el comienzo, susurró, convencido de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, una parte de él dudaba. Recordó las advertencias de su madre sobre las malas decisiones y las consecuencias. Pero la ambición, como una sombra, lo envolvía y lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. No importa lo que pase, tengo que hacerlo, aseguró en voz alta, como si al verbalizarlo pudiera convencer a su conciencia de que estaba en lo correcto. Mientras tanto, Valeria, ajena a los oscuros pensamientos de su novio, esperaba ansiosamente su regreso. Había planeado una cena especial, con la esperanza de que Daniel compartiera sus sueños y aspiraciones con ella. Pero esa noche, la oscuridad del corazón de Daniel comenzaría a desplazar la luz de su amor. ¿Por qué no ha llegado?, se preguntó, mirando el reloj. Siempre es puntual. Finalmente, cuando Daniel cruzó la puerta, la sonrisa de Valeria se iluminó. «Daniel», exclamó, acercándose a él. «Te extrañé». Pero la tensión en el rostro de Daniel no pasó desapercibida. «Lo siento, tuve un día complicado», respondió, tratando de ocultar el maletín detrás de su espalda. Valeria, notando algo extraño en su actitud, insistió. «¿Pasa algo? Pareces distante». «No, todo está bien». «Solo, cosas de trabajo», mintió Daniel, sintiéndose atrapado entre su amor por ella y la traición que empezaba a planear. La cena transcurrió en un ambiente de tensión, con Valeria intentando romper la barrera que Daniel había levantado. «Siempre puedes hablar conmigo, sabes que estoy aquí para ti», dijo, con sinceridad en su voz. «Lo sé, Valeria. Es solo que a veces, hay cosas que prefiero manejar solo», respondió, con la mente llena de sus propios planes egoístas. Mientras la noche avanzaba, el vacío entre ellos crecía. Daniel, preso de su ambición, aún no se daba cuenta de que estaba a punto de perder lo más valioso que tenía, la confianza y el amor de Valeria. Con cada decisión que tomaba, la máscara de su ambición comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su ser. El sol comenzaba a ceder su brillo sobre la bulliciosa Ciudad de México, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados. Daniel se encontraba en su auto, un vehículo que había conseguido gracias a su nuevo trabajo, mientras esperaba la llegada de su próximo pasajero. Miraba por la ventana con una expresión de superioridad, ajeno a las realidades que lo rodeaban. Era un joven que había comenzado a sentir el poder del éxito, aunque su ambición se estaba transformando en algo oscuro. Cuando el hombre humilde apareció en la acera, Daniel frunció el ceño. Era evidente que el hombre había visto tiempos mejores, su ropa, aunque limpia, mostraba signos de desgaste, y su rostro reflejaba la lucha diaria por sobrevivir. Daniel, en su arrogancia, no pudo evitar soltar una risa burlona. «Vaya, parece que recogía a un hombre de la calle», murmuró para sí mismo, su tono cargado de desdén. Sin embargo, no podía permitir que su desprecio se notara demasiado, después de todo, debía mantener una fachada profesional. El hombre se acercó al auto, abriendo la puerta trasera con un ligero titubeo. Daniel hizo un gesto para que subiera, pero su mirada era fría y llena de desprecio.
¿A dónde te llevo, amigo?, preguntó, sin siquiera mirarlo a los ojos. A la Plaza de la Constitución, por favor, respondió el hombre, con una voz tranquila que contrarrestaba la arrogancia de Daniel. Mientras el auto se movía a través del tráfico, el hombre comenzó a hablar. Su voz era suave, casi nostálgica. ¿Sabes? La plaza solía ser un lugar vibrante. La gente venía a disfrutar de la música, a compartir historias, a reír, dijo, mirando por la ventana como si pudiera ver más allá de las calles congestionadas. Daniel lo interrumpió con una risa burlona. ¿Y qué? ¿Te gustaría que volviéramos a esos tiempos? Esas historias no pagan las cuentas, viejo. Su tono era despectivo, como si despreciara la idea de que la vida pudiera ser algo más que dinero y éxito. El hombre lo miró, sorprendido por la falta de respeto, pero no respondió. En su lugar, se quedó en silencio, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una a una. Era un espectáculo hermoso, pero Daniel no lo vio. Su mente estaba ocupada en otros pensamientos, en cómo conseguir más poder, más dinero. Al llegar a la plaza, el hombre se dispuso a salir. Agradeció a Daniel con una sonrisa triste. Gracias, joven. Que tengas un buen día. Sus palabras estaban llenas de una calidez que Daniel no comprendía. Sí, tú también, respondió Daniel, sin detenerse a pensar en el significado de esas palabras. Ya estaba pensando en su próxima tarea, en cómo podría impresionar a Rodrigo, en cómo podría escalar más alto en su nueva posición. Mientras el hombre se alejaba, Juan, quien en realidad era don Alejandro disfrazado, observaba con tristeza. Había estado tras la pista de Daniel, intentando entenderlo, y el desprecio que había mostrado hacia un hombre que claramente tenía una vida difícil lo afectó profundamente. Era un recordatorio de cómo la ambición podía deshumanizar a las personas, convirtiéndolas en meros objetos en el camino hacia el éxito. No puedo creer que este chico haya olvidado lo que es ser humano, murmuró Juan, sintiendo un nudo en la garganta. La arrogancia de Daniel le resultaba insoportable, y su decepción crecía con cada encuentro. En su siguiente tarea, Daniel se encontró con un cliente diferente, un empresario que estaba en busca de una colaboración. Al llegar al encuentro, su actitud arrogante se intensificó. Miraba al hombre con desdén, evaluándolo como si fuera un competidor en lugar de un socio potencial. No entiendo por qué me necesitas a mí, decía Daniel, cruzando los brazos con desdén. Tu empresa está en problemas, y yo soy el que podría salvarte. El empresario lo miró con sorpresa, pero no se dejó intimidar. Tal vez, pero la colaboración debe ser una calle de doble sentido. No puedes pensar que solo porque tienes una idea brillante, todo debe girar a tu alrededor, respondió el hombre, manteniendo la calma. Daniel sintió un ligero destello de ira. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, y su ego lo llevó a ser aún más arrogante. Mira, si no puedes ver el valor que aporto, entonces tal vez no seas el socio adecuado, replicó, desestimando al hombre con un gesto de la mano, como si lo considerara insignificante. A medida que el encuentro continuaba, Juan observaba desde la distancia, preocupado por la dirección que estaba tomando Daniel. Era evidente que su ambición lo estaba ciegando, y el desprecio que mostraba hacia las personas que lo rodeaban era cada vez más alarmante. Juan sintió la necesidad de intervenir, de mostrarle a Daniel que había más en la vida que el éxito material. ¿Qué te pasa, Daniel?, murmuró Juan para sí mismo. ¿Te has olvidado de lo que realmente importa? Este camino te llevará a la soledad. En ese momento, una idea empezó a tomar forma en su mente. Tal vez la única manera de abrir los ojos de Daniel era a través de una experiencia que lo confrontara con su propia humanidad. Necesitaba ver las consecuencias de sus acciones, cómo su ambición estaba afectando a los demás. Cuando Daniel terminó su reunión, salió del edificio con una sonrisa de satisfacción, pero Juan lo seguía de cerca, decidido a hacer algo al respecto. En su interior, sentía que debía hacer algo para ayudar a su hija,
Valeria, a entender la verdadera naturaleza de Daniel. Era necesario que ella también viera la sombra que se cernía sobre su relación. Esa noche, mientras cenaba en casa de don Alejandro, él y Valeria hablaban sobre su día. Valeria, radiante y llena de energía, compartía sus sueños y esperanzas, mientras don Alejandro escuchaba con atención pero con una preocupación latente. «Papá, ¿no crees que Daniel tiene un gran futuro por delante?», preguntó Valeria, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Valeria, lo que me preocupa no es su potencial, sino su carácter. He visto cómo trata a los demás, y no estoy seguro de que sea la persona adecuada para ti», respondió don Alejandro, el tono de su voz transmitiendo su preocupación. Valeria frunció el ceño, sintiéndose frustrada. «No puedes juzgarlo solo por lo que has visto, papá. Todos cometemos errores. Daniel está tratando de encontrar su camino, y yo creo en él». Don Alejandro suspiró, sintiendo el peso de su responsabilidad como padre. Sabía que Valeria estaba enamorada, y que su corazón la cegaba a la verdad que él veía con claridad. «Solo quiero que estés segura de a quién le entregas tu corazón, Valeria. La ambición puede ser un camino peligroso», advirtió, aunque sabía que sus palabras podrían no ser suficientes para hacerla cambiar de opinión. Mientras tanto, Juan seguía pensando en cómo podría ayudar a Daniel. La situación se volvía cada vez más complicada, y su deseo de proteger a Valeria se intensificaba con cada encuentro que presenciaba. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que debía actuar pronto, antes de que la ambición de Daniel lo llevara a un lugar del que no pudiera regresar. La atmósfera en la oficina de Rodrigo era tensa. Las luces brillaban intensamente sobre la mesa de madera pulida, y los documentos esparcidos daban testimonio de un mundo donde la ética era un lujo. Daniel, con su mirada ansiosa, seguía cada movimiento de Rodrigo, que se movía de un lado a otro como un depredador acechando a su presa. La propuesta que el empresario le estaba a punto de hacer era, sin lugar a dudas, tentadora, pero tenía un trasfondo que Daniel aún no lograba descifrar. «Daniel, he estado observando tu desempeño, y tengo que decir que has demostrado más ambición de la que esperaba», comenzó Rodrigo, con una sonrisa que apenas ocultaba su intención. «Pero, ¿qué tal si te digo que hay una manera de acelerar tu carrera?». Daniel, sintiendo que sus palpitaciones aumentaban, asintió lentamente. La codicia comenzaba a colarse en su mente, abriendo un abismo de posibilidades que antes no había considerado. «¿De qué se trata?», preguntó con un tono de voz que intentaba no sonar demasiado ansioso. Rodrigo se acercó, inclinándose un poco hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto. «Hay un contrato que puedo ofrecerte. Se trata de un trabajo que podría multiplicar tus ingresos». Pero, hizo una pausa dramática, «es un poco cuestionable». Los ojos de Daniel se iluminaron. La idea de poder ganar más dinero, de conseguir el estatus que siempre había deseado, lo envolvía en una marea de avaricia. «Dime más», insistió, incapaz de contener su emoción. Rodrigo sonrió, complacido con la reacción de Daniel. «La empresa para la que trabajas tiene un cliente importante que está dispuesto a pagar mucho por un servicio exclusivo. Sin embargo, para que este servicio se lleve a cabo, necesitas hacer una pequeña modificación en los documentos que se le entregarán. Solo un par de números aquí y allá. Nadie tiene que enterarse». El corazón de Daniel latía con fuerza. La idea de manipular documentos le parecía, al mismo tiempo, un riesgo y una oportunidad. La ambición nublaba su juicio, y se sintió atrapado en una red de posibilidades que había estado esperando. «¿Y si me atrapan?», preguntó, intentando disimular su creciente entusiasmo. Rodrigo se rió suavemente. «No te preocupes. A todos nos gusta hacer un poco de ajuste de vez en cuando. El mundo de los negocios es así. Si no te atreves a arriesgar, nunca avanzarás». Con cada palabra de Rodrigo, la moral de Daniel se desvanecía. La promesa de riqueza y éxito lo empujaba a un lugar oscuro,
pero en su mente, los beneficios superaban cualquier posible consecuencia. Está bien, dijo finalmente, con una confianza renovada. Lo haré. Rodrigo extendió la mano, sellando el acuerdo no escrito entre ellos. Bienvenido al club, Daniel. Te aseguro que no te arrepentirás. La conversación se desvaneció, pero la sombra de la decisión de Daniel comenzó a tomar forma en su mente. A medida que salía de la oficina, ya podía imaginarse en un futuro brillante, disfrutando de lujos que siempre había anhelado. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz advertía sobre el camino peligroso que estaba eligiendo. Mientras tanto, Juan, el chofer que había estado observando cada paso de Daniel, sentía una creciente inquietud. Había sido testigo de cómo la ambición estaba comenzando a consumir al joven. La actitud arrogante de Daniel se agrandaba con cada interacción, y Juan sabía que el final de esta historia no sería bonito. El rostro de Juan se tornó sombrío mientras conducía por las calles de la ciudad. Recordaba la inocencia de Daniel, el joven que una vez tuvo sueños de grandeza, pero no de esta manera. La codicia lo había transformado en alguien que carecía de empatía, y eso lo llenaba de tristeza. ¿Por qué no puedes ver lo que estás haciendo?, murmuró para sí mismo, sintiendo que la distancia entre ellos se hacía cada vez más amplia. A medida que pasaron los días, Daniel comenzó a ejecutar el plan que Rodrigo le había propuesto. Con cada tarea, su moral se desvanecía un poco más. En su mente, había convencido a sí mismo de que podía manejar la situación, que era lo suficientemente astuto como para salir ileso. Sin embargo, Juan notaba el cambio en su comportamiento, cada vez más arrogante y despectivo. Una tarde, mientras esperaba a Daniel en un punto de encuentro, Juan escuchó a un grupo de hombres hablando sobre una reciente estafa en el mundo de los negocios. Sus corazones latían con la adrenalina de la noticia, y las palabras de Juan resonaban en su mente: esto no puede terminar bien. Cuando Daniel finalmente llegó, Juan pudo ver la felicidad desbordante en su rostro. «Juan, no vas a creer lo que logré hoy», exclamó Daniel, lleno de energía. «He conseguido un contrato que me pagará más de lo que jamás imaginé». Juan sintió un nudo en el estómago. «¿A qué costo, Daniel?», preguntó, su voz tan seria como el brillo de los faros nocturnos. Daniel se rió, despreciando la preocupación de su chofer. «No entiendes nada, Juan. Esto es lo que hay que hacer para triunfar. Si no aprovechas las oportunidades, te quedas atrás. Pero hay una línea que no debes cruzar. La ambición no debería llevarte a perder tu integridad», advirtió Juan, con la esperanza de que su amigo pudiera escuchar. Daniel frunció el ceño, su desprecio resplandecía. «¿Y qué sabes tú sobre ambición? Eres solo un chofer. No estás en mi nivel». La respuesta de Daniel golpeó a Juan como una bofetada. La sonrisa de su amigo se desvaneció, y en su lugar, una sombra de decepción se instaló en su rostro. Sabía que había perdido a la persona que una vez había sido. A medida que las semanas pasaban, la ambición de Daniel se convertía en su única razón de ser. Juan se encontraba atrapado en un dilema moral. Sabía que debía actuar, que debía revelar lo que había descubierto, pero la lealtad que sentía hacia Valeria lo mantenía atado. Sin embargo, su preocupación por ella crecía cada día. Una noche, mientras contemplaba la luna llena, Juan tomó una decisión. La revelación de la verdad sobre Daniel no podía esperar más. «No puedo dejar que esto continúe», susurró para sí mismo. «Valeria merece saber la verdad». Con el corazón pesado, Juan comenzó a planear su revelación, consciente de que el camino por delante sería difícil. Pero sabía que, en el fondo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y estaba decidido a ser el faro que iluminara el oscuro camino de Daniel. La atmósfera en la sala de juntas era tensa. Rodrigo ocupaba el centro de la mesa, observando a cada uno de los presentes con una mezcla de satisfacción y expectativa. Don Alejandro, con su mirada penetrante y su postura erguida, se colocó en un extremo,
mientras que Valeria se sentaba al lado de su padre, ajena a lo que estaba a punto de desatarse. Daniel, por su parte, parecía confiado, incluso despectivo, como si la reunión fuera solo un formalismo más en su ascendente carrera. Gracias por venir, Daniel, comenzó Rodrigo, con una sonrisa en su rostro que no alcanzaba sus ojos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre algunas decisiones importantes para nuestra empresa. Pero antes, me gustaría presentarles a alguien. Con un movimiento de su mano, hizo una señal. La puerta se abrió lentamente y Juan, el chofer, entró en la sala. Daniel lo miró con desdén, como si no entendiera la relevancia de un simple chofer en una reunión de tal magnitud. Este es nuestro chofer, Juan. Ha estado trabajando con nosotros durante un tiempo y ha visto mucho más de lo que imaginas, dijo Rodrigo, sin dejar de sonreír. Don Alejandro observó a Valeria, quien fruncía el ceño, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Juan, por favor, comparte tu experiencia con Daniel. Claro, respondió Juan, cuya voz era grave y firme. He visto a muchos hombres entrar y salir por esa puerta, buscando el éxito a cualquier costo. Algunos han logrado conseguirlo, pero han dejado mucho más que dinero en el camino. La ambición desmedida puede consumir a las personas, a menudo de maneras que no imaginan. Daniel se encogió de hombros, como si no le importara lo que Juan tenía que decir. ¿Y qué? Esa es la naturaleza del mundo de los negocios. Si no arriesgas, no ganas, dijo, con una sonrisa arrogante. Es cierto, Daniel, interrumpió don Alejandro, su voz resonando en la sala. Pero hay una gran diferencia entre arriesgarse y traicionar la confianza de quienes te rodean. A veces, el precio que pagas por tu éxito es más alto de lo que crees. La expresión de Daniel se tornó más seria, pero aún intentaba mantener su fachada. No estoy traicionando a nadie. Solo estoy buscando mi lugar en el mundo, replicó, aunque en su tono había un leve temblor que delataba su inseguridad. Rodrigo se acercó un poco más a la mesa, sus ojos centelleando con malicia. Quizás deberías ser más cuidadoso con tu definición de buscar tu lugar, Daniel. Porque lo que he descubierto sobre ti no es nada alentador. Con un gesto, hizo que Juan se colocara a su lado, como un testigo silencioso de las acusaciones que estaban por venir. ¿Qué quieres decir?, preguntó Daniel, su voz ahora más tensa. Quiero decir que las acciones tienen consecuencias, y las tuyas han sido muy cuestionables, explicó Rodrigo, dejando caer la bomba. He recopilado información sobre tus actividades recientes. La forma en que manejaste la entrega de documentos valiosos, y cómo decidiste no entregarlos intactos. La sala se llenó de un silencio denso. Valeria miraba a Daniel, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontró confusión y rabia contenida. ¿De qué estás hablando, Rodrigo?, preguntó, entrecerrando los ojos. Lo que Rodrigo quiere decir, intervino don Alejandro, su voz firme y clara, es que tus decisiones, Daniel, han puesto en riesgo no solo tu futuro, sino también la reputación de nuestra familia y de Valeria. Daniel se levantó de su silla, su rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. Esto es una locura. Estoy seguro de que hay un malentendido. No he hecho nada ilegal, gritó, intentando recuperar el control de la situación. Ah, pero eso es lo que todos dicen, ¿no? La voz de Rodrigo era suave, casi burlona. Sin embargo, los documentos que decidiste robar tienen un valor incalculable y ya has comenzado a trazar un plan egoísta para aprovecharte de ellos. Eso, mi querido Daniel, no es solo ambición. Es traición. Basta. No tienes pruebas, exclamó Daniel, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. ¿Pruebas? Don Alejandro se levantó también, su figura imponente llenando la sala. ¿Acaso necesitas pruebas de que has puesto a mi hija en riesgo? ¿De que has estado viviendo una mentira? Valeria, ven aquí. Valeria, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Daniel,
¿es cierto? La tristeza en su voz era palpable, como un hilo que se rompía lentamente entre ellos. Daniel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, intentó justificarse. Valeria, escúchame. Todo lo que he hecho, lo hice por nosotros. Quería proveer, quería darte lo mejor. ¿Proveer? ¿A base de mentiras y robos? Valeria se secó las lágrimas, sintiéndose traicionada. Me prometiste honestidad, y ahora veo que todo fue una fachada. No. No es lo que piensas. Daniel se acercó a ella, pero Valeria se apartó, como si su toque la quemara. No puedes dejar que esto te afecte. Yo puedo cambiar, puedo hacerlo mejor. ¿Y cómo puedo confiar en ti después de esto? Valeria sintió que su corazón se rompía. ¿Cómo puedo creer en tus palabras cuando todo lo que has hecho ha estado basado en mentiras? Valeria, por favor. Daniel suplicó, pero su voz sonaba distante, como si el eco de sus propias mentiras lo hubiera atrapado en una prisión de soledad. Rodrigo, sintiendo que el momento alcanzaba su clímax, sonrió con satisfacción. Quizás deberías haber pensado 2 veces antes de actuar, Daniel. Y ahora, enfréntate a las consecuencias de tus actos. Mientras Daniel se hundía en su propia desesperación, don Alejandro se colocó frente a Valeria, protegiéndola con su presencia. Lo siento, hija. No quería que esto sucediera, pero era necesario. A veces, la verdad duele, pero es una lección que debes aprender. Valeria asintió, sintiéndose más fuerte con el apoyo de su padre. Gracias, papá. Creo que ahora entiendo mejor lo que significa ser honesta, incluso cuando es difícil. Daniel, atrapado en su propia red de mentiras, sintió que había perdido todo, su amor, su ambición y su futuro. Mientras observaba a Valeria y don Alejandro, se dio cuenta de que había elegido mal, y ahora debía enfrentar las consecuencias de su propia ambición desmedida. Al final de la reunión, Rodrigo se acercó a don Alejandro, quien mantenía una mirada firme. Has hecho lo correcto, Alejandro. A veces, el camino de la verdad es el más difícil, pero siempre es el más necesario. Don Alejandro asintió, agradecido por el apoyo de su amigo, pero su mente estaba en Valeria, quien, aunque herida, parecía más fuerte que nunca. La vida nos enseñará lecciones duras, Rodrigo. Solo espero que Valeria pueda encontrar el camino de regreso hacia la confianza y el amor, sin las sombras de la ambición en su camino. Mientras la reunión llegaba a su fin, Valeria se volvió hacia Tomás, quien la esperaba fuera de la sala. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, ambos supieron que, a pesar de las dificultades, estaban listos para enfrentar un nuevo comienzo juntos. ¿Gostou da historia de hoje? Então deixe seu like para me ajudar a trazer mais conteúdo como este.